Vamos a volver a grabar todo el sermón, por eso ahí a besitos se le está cayendo en mi celular, espero que no se haya estrellado. Así de que nos están pidiendo esto de los sermones, especialmente de los jueves. Hay bastantes personas que los están bajando por escrito de la página, pero dicen, ¿por qué no lo transmiten? ¿Por qué no los ponen en YouTube o algo? Lo que pasa es que hace varios años se nos perdió la cámara y ya no hemos tenido, pero bueno, vamos a ver cómo sale con el celular. Así de que ahora vamos a grabarnos y que el Señor esté con nosotros y con las personas que nos vayan a escuchar. Ya no existen los apóstoles, estamos en el estudio número 5 del libro de los Hechos, estudiándolo todos los jueves como iglesia, como familia de la fe en Jerusalén. Lo tenemos de la escritura, Hechos 1, 21, 26. Eso, del 21 al 25 leo yo y en el 26 nos unimos. Dice, es necesario pues que de esos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Todos juntos. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres lindo con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has mantenido en el hueco de tu mano todo este tiempo, desde el momento de nuestra salvación, Padre, y entendemos que, como dice la Escritura, estarás con nosotros todos los días hasta que tú regreses, hasta el fin del mundo, y por eso estamos bien confiados, Señor. Hemos depositado todas nuestras cargas en ti a través de la oración en unos cuantos minutos atrás, y ahora que vamos a recibir de tu palabra, permite que puedas encontrar una buena tierra, de tal manera que llevemos fruto, mucho fruto, Señor, para ponerla a tu disposición y a la acción, la palabra que hoy vamos a recibir. Te alabamos, Señor, te adoramos y, Señor, esperamos escuchar tu voz ahora mismo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pueden tomar ustedes sus asientos. Y bueno, qué tema tan controversial, mis amados hermanos, nos toca ver ahora. Dirían algunos, pero para los hijos de Dios todo es controversial. Para usted y para mí que andamos en el camino del Señor, a nosotros todos nos critican, ¿verdad? Sales de tu iglesia, sales de tu casa con la Biblia para venir a la iglesia, ya sale el vecino y dice, mira, ya se va la aleluya, ¿verdad? Te vistes de cierta manera y te dice, mira cómo anda vestido el hermano o cómo anda vestida la hermana. De tal manera que uno ahí juntando sus pesitos, sus dolaritos, se hace de un carro y lo dice, mira, ya el pastor anda con un carro, ¿verdad? O cuando andaba yo en la moto, pues ya el pastor anda con la moto, ¿cómo le hace, verdad? Entonces casi siempre nosotros estamos, como luego dicen por ahí, en el ojo del huracán. Y casi siempre nuestra vida es controversial para el mundo. Pero acá la controversia que nosotros vamos a encontrar es que es entre casi mismas personas que nosotros. ¿Cómo que casi, pastor? Bueno, hemos entendido nosotros acá, en ese estudio ya número 5 que nosotros tenemos del libro de los Hechos, cómo es que al pasar el tiempo, hace 2000 años, las personas se están alejando un poco más de lo que dice la palabra del Señor. Hay un movimiento, mis amados hermanos, que empezó en el 2005 que se llama Sola Escritura. Y gracias al Señor, a través de un movimiento bautista. ¿Por qué? Porque ahora ha surgido un montón, pero un montonal de iglesias que resulta que son cristianas, pero al adentrarse uno un poquito de qué es lo que piensan, de cuál es su doctrina, qué piensan de Jesús, qué piensan de la salvación y qué piensan acerca de ciertos temas, resulta de que no están apegados a lo que dice
la verdad. Y bueno, hemos nosotros disfrutado de esos estudios pasados porque ahora nosotros sabemos de que como iglesia debemos de mantener los cultos de oración, porque así es como estaban los hermanos, unánimes y en oración perseveraban los unos con los otros en la sana doctrina. Y después nos enteramos de que ya no existen los sacerdotes, y ahí nosotros vimos el error que muchas iglesias tradicionales cometen en poner a un papa que ya no existe, porque ahora Jesús es el sumo sacerdote. Y hemos encontrado un montón de cosas que podemos adherirlas a lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y podemos entender de que se han perdido. Ahora, no es que nosotros ahora los jueves seamos una iglesia peleonerilla, que vayamos a ver, mira, ¿qué hacen los pentecostales? O a ver, ¿por qué hacen eso los testigos de Jehová? ¿Por qué hacen eso los católicos? No. Es como cuando uno educa a sus hijos y les dice, mira, no te juntes con esas personas. ¿Pero por qué? Pues que mira cómo se visten. Y no es que uno quiera criticar, pero acuérdense de que como lo ven a uno, ¿qué va a pasar? Lo tratan, ¿no es verdad? Y también hay otro dicho por ahí, que el que anda con lobos, ¿verdad? Entonces, vio la manzana podrida, pudre a todas las demás. Entonces, así nosotros cuando alentamos a nuestros hijos en sus carreras, en sus trabajos, con sus compañeros, en su noviazgo, en su escuela, siempre le decimos, papi, anda por el buen camino, por el camino angosto si tú quieres, pero sé determinante en cuanto a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. Entonces ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia formada después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, vamos a ir nosotros notando cuál es el modelo a seguir. Nosotros como iglesia debemos de estar completamente adheridos a la iglesia formada por nuestro Señor Jesucristo. Y el tema acá, hermanos, es ver cómo podemos ser una iglesia que esté lo más pegada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Y no queremos nosotros cometer un error acerca de lo que Dios dice por falta de conocimiento. Así de que hemos visto que el día de hoy hay muchas iglesias que insisten que el apostolado continúa. Y son iglesias que se van alejando de la verdad, hermanos. Son iglesias que les parece mejor ser una iglesia que asombre que una iglesia que los lleve a la verdad. Que les ha parecido mejor que sean unas iglesias que entretengan, que animen, que hagan cierto tipo de show, a que las personas entiendan cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida mientras Él regresa. Y en la teología de la comodidad, hermanos, dicen que la verdad es aburrida, dicen que la verdad desgasta, que la verdad requiere responsabilidad, pero eso es tanto como decir, hermanos, ¿saben qué? No hay que hacer nada en la casa. Si se ensucia la ropa, tirémosla y compremos otra. O si se ensucian los trastes, no hombre, ¿para qué lavarlos? Mejor hay que tener desechables. Eso que están tratando de hacer ahora las iglesias, de agarrar lo más cómodo, lo que les ajuste, lo que crean ellos que es actual para la vida de hoy, es como si nuestros hijos nos dijeran, mira papi, ¿sabes qué? Yo sí quiero ir a la escuela, yo sí quiero ser un profesionista, pero ¿sabes una cosa? Tú hazme las tareas, y cuando lleguen los exámenes, tú ve y presenta por mí. Entonces, eso no puede ser así. Tenemos nosotros que tomar toda la escritura desde Génesis 1 hasta el último capítulo y versículo del último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Así de que hoy nosotros vamos a entender por qué nosotros los bautistas y la corriente que ahora se hace llamar solo escritura a partir del año 2005, del cual nosotros estamos adheridos, ¿por qué nosotros decimos que los apóstoles ya no existen? Y no lo decimos porque ahora resulte que nosotros queramos antagonizar con otras iglesias. Lo que menos queremos es pelear. Lo que sí queremos es saber qué dice la palabra del Señor acerca de la formación de las iglesias en este tipo
en este tema del apostolado. Así que el punto número 1 es: nadie puede ser apóstol al no cumplir los requisitos que se necesitan para ser apóstol. Y esto lo vemos ahí del versículo 21 hasta el versículo número 22 de Hechos capítulo número 1. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, qué triste es saber cómo se ha propagado la falsa doctrina del apostolado, ya que esto literalmente es algo imposible de establecer, ya que según los requisitos para ser un apóstol, que en unos minutos más se los voy a poner aquí en la pantalla, no podemos nosotros, nadie, llenar los requisitos de ser un apóstol. Y entonces, ¿por qué hacen eso, pastor? ¿Por qué esta locura de ahora de que las iglesias traen las ondas de que no, es que yo soy apóstol, no, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro? Todo comenzó, hermanos, con un pastor llamado Peter Wagner en el año 1990. Él era profesor de un seminario teológico, que inmediatamente lo corrieron de ahí, porque él empezó a ver que ahora ya no existían los apóstoles. Y según él empezó a ver la escritura, y por revelación de la voz de Dios, le dijo: ¿sabes qué? A través de ti vamos a formar una nueva era, o el regreso del apostolado acá en la tierra. Entonces, a partir de ese momento, y en Estados Unidos empezó a hacerse un boom de entre los predicadores, y ya no solamente eran ni predicadores, ya no eran pastores, ya no eran ministros, sino iban elevando, según Peter, a profetas, y llegaban apóstoles, que ahorita vamos a ver qué quiere decir apóstol. Y bueno, se basó, o más bien puedo decir malbasó, en Efesios 4 del 11 al 12. Abre tu Biblia en Efesios 4 del 11 al 12. Acá lo que conlleva, hermanos, cuando hay personas que toman una parte de la Biblia y le hacen doctrina sin tomar en cuenta todo el hemisferio de la Biblia, las costumbres y todo lo que conlleva razonar lo que dice la palabra del Señor, es cuando se crean estas tendencias de moda, de impacto, de atracción para mucha gente, pero que no es palabra de Dios. Dice Efesios capítulo número 4, versículo del 11 al 12. Y él mismo, estaba hablando el apóstol Pablo de Jesús, dice: y él mismo constituyó a unos que dicen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces viene este señor Peter y dice: ¿qué está pasando en la iglesia de 1990? Si la palabra del Señor nos dice en esta parte de la escritura que cada una de las iglesias debe de haber apóstoles, debe de haber profetas, debe de haber pastores, debe de haber evangelistas y debe de haber maestros. Entonces él empezó a andar a su alrededor, a visitar iglesias, a saber cómo sus pastores establecían las iglesias, a preguntar, digo: oye, ¿tú tienes profetas? No. ¿Y tú tienes apóstoles? No. ¿Y tú? No, tengo pastores, tengo evangelistas y tengo maestros. Entonces él dijo: el Señor me ha hablado por revelación para que ahora volvamos a crear el apostolado y los profetas. Pero en esta parte de la escritura, Pablo estaba hablando primero en pasado y le estaba explicando a la iglesia de Éfeso cómo Jesús organizó en pasado la primera iglesia y cuáles fueron los dones que Él en ese momento dio a cada uno de ellos. Él eligió 12 apóstoles, eligió profetas del Antiguo Testamento y empezó a edificar pastores, evangelistas y maestros.
Entonces, en esta parte de la porción de la escritura, si nosotros la tomamos como tal, decimos, es que pastor, aquí usted o es apóstol o levantamos un apóstol, porque aquí dice la escritura. Y yo dijera, bueno, está bien, como soy un pastor flexible, como soy un pastor que reflexiona con usted siempre y queremos encontrar no el punto medio entre tú y yo, porque no es una relación amorosa ni de negocios, sino es una relación espiritual, lo que diga el Señor. Y lo que dice el Señor sería, bueno, hermano, vamos a ver cuáles son las características de levantar aquí un apóstol, a ver si hay alguien que las cumple. ¿Se recuerda el momento que nosotros queríamos tener un diácono y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver qué dijo Pablo en Timoteo a través del Espíritu Santo, cuáles son las características del diácono, y entonces el Señor levantó ahora a nuestro hermano Carmelo. Y entonces, ¿qué pasa, pastor, si alguien de aquí quiere ser apóstol o profeta? Como estamos en la parte del apóstol, vamos a ver las características. Si nosotros quisiéramos decirle a alguien que se aceptaba el reto o cree tener el don del apostolado. Primero, Jesús escogió a 12 personas que Él les llamó apóstoles. Nosotros vemos en Hechos 1:26 que cuando Judas se entregó a Cristo y se suicidó, fue reemplazado ¿por quién dice ahí? Por Matías. Después de este reemplazo, no hubo ningún otro reemplazo. La Biblia, para nosotros saber cómo murieron los apóstoles, primero registra que Judas se colgó, ¿verdad? De un árbol. Y luego dice que después de eso, al primero que asesinaron fue a Jacobo, le cortaron la cabeza. De los demás nosotros decimos, es que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia el piso, en lugar de la cabeza hacia arriba como Jesús, porque él dijo, yo no quiero morir como Jesús. No lo dice la Biblia, pero lo dicen libros históricos que relatan lo que sucedió. Pero nosotros podemos ver que a la muerte de cada uno de los apóstoles no hubo una sucesión. ¿Y por qué sí hubo una sucesión de Judas y no de los demás, pastor? Porque Jesús había pensado en un número perfecto, que es el 12 tribus. Y entonces dijo, van a tener un sucesor, y el mismo Jesús les dijo quién iba a ser. Ahora, ¿qué significa un apóstol? Bueno, un apóstol significa que es un enviado. Por eso muchas de las personas dicen, no, es que el griego, si nos vamos al griego, un apóstol quiere decir un enviado, y yo puedo ser un enviado. Epafrodito era un enviado. ¿Se recuerdan cuando nosotros estábamos viendo las cartas de la prisión, cuando Epafrodito fue de Filipos hasta la cárcel a decirle a Pablo cómo estaba la situación en la ciudad? Ese podría ser un apóstol, pero en el término de enviado, no un apóstol elegido por Jesús, no un apóstol con las siguientes características que nosotros vamos a ver aquí, que tiene que cumplir el que se quiera hacer apóstol de Jesús. Número 1, Hechos 1:26 nos dice que tiene que haber estado en el bautismo de Jesús. Entonces, si alguno del día de hoy se dice apóstol, ni modo que tuviera 2000 años para haber estado en el bautismo de Jesús. Luego dice que tiene que haber estado en el ministerio de Jesús, tampoco lo cumple. Otra cosa, tiene que haber estado en la resurrección, tampoco lo cumple. Y la última y más directa, abre tu Biblia en Lucas 6, del 13 al 16, y ahí nosotros vamos a ver cómo el Señor eligió a sus 12 apóstoles. Es decir, si alguien quisiera ser apóstol, porque yo he encontrado ahora en el YouTube y hay muchas iglesias grandes que dicen, es que yo soy un apóstol. Es más, a nosotros nos gusta mucho ir a cenar a una iglesita que está aquí enfrente del estadio municipal. Yo no sé quién ha ido a esa, allá afuera se ponen a hacer unas gorditas bien ricas, hermanos. Y unas tortillas de harina así recién hechas. No, hombre, unas quesadillas bien rico. Bueno, ahí es una iglesia en que creen en el apostolado. Aquí en la ciudad también hay iglesias que creen en los apóstoles. Entonces, nadie puede cumplir esto. Porque dice la palabra del Señor, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió, es decir, Él los escogió, nadie más, a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles.
a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así de que bajo estos requisitos nosotros no podemos entender, como dicen las personas, que son apóstoles. Ajá. Qué bueno que nosotros acá estamos tratando de ver cómo fue formada la iglesia, la primera iglesia, para tratar de ser la iglesia que Jesús formó. Ahora, el fundamento de la iglesia es Jesús, en el punto número 2. Y téngame listo ahí en Efesios 2:20. Ajá. El fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones, mis amados hermanos, por las cuales hay iglesias que usan la falsedad de la existencia de los apóstoles, es porque, según ellos, los apóstoles están en el top de la autoridad espiritual. Y es así. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque cuando nosotros vemos en Hechos, el Señor Jesucristo le dio poderes especiales a los apóstoles. ¿Como cuáles, pastor? Les dio la capacidad y el poder de resucitar personas. Pedro resucitó a Dorcas. Pablo resucitó, ¿se recuerdan de aquel que se durmió? A Eutico. Ajá. Juan y Pedro a la puerta del templo sanaban a los paralíticos. Dicen que ellos pasaban y con la sombra sanaban a las personas. Se ponían a la orilla y sanaban a las personas. ¿De acuerdo? Pero ya no más se dieron esos poderes. Por eso hoy, cuando tú prendes la tele y ves estadios llenos, los apóstoles hacen ciertas cosas y tú dices, ¿cómo lo hacen? Pues si no se los dio Dios, entonces tú ya sabes quién se los está dando, ¿no? Porque también tienen poder. Así de que cuando nosotros venimos acá y vemos, bueno, ¿por qué él se dice ser apóstol? Porque entonces esa persona viene y dice, es que yo tengo autoridad sobre ti, porque mi oración es fuerte, porque mis manos emanan poder, y yo puedo tumbar a alguien, o lo puedo resucitar, o le puedo hacer cuanta cosa. Y qué mal, hermanos, porque esto lo hacen para su propia conveniencia. Qué mal está eso, porque si ellos entendieran la Biblia, pueden entender el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Es decir, las ovejitas en una iglesia no tienen por qué adorarme a mí. No tienen por qué seguirme a mí. Yo siempre les he dicho, si yo llego a faltar acá a la iglesia porque me voy a viajes misioneros o me invitan a predicar a otra iglesia, no me falte aquí, porque aquí usted y yo venimos a adorar a Jesús. Él es el Señor de nuestras vidas y de la iglesia. ¿Qué es usted, pastor? Yo soy un simplemente locutor del mensaje que Dios quiere que yo le dé a usted y que me den a mí. Pero ni me debes de adorar, ni me debes de alabar, respetarme sí, quererme sí, si tú quieres. Ajá. Ahora, al autoproclamarse ellos apóstoles, hermanos, tienen bastantes beneficios. Hace 3 semanas yo estaba escuchando a Guillermo Maldonado, es un apóstol. Él dice que es apóstol y el que lo ungió o le traspasó la cobertura es un Benny Hill, algo así, de Estados Unidos. Entonces él estaba predicando y dice, ¿sabe qué? Hoy me enojé con Dios y lo regañé. Y yo, wow, voy a ver esto. Y entonces perdí mi tiempo 3 minutos para ver esa parte. Dice, yo hoy amanecí muy enojado con el Señor y en medio de mi oración lo regañé. Yo, ¿qué? Y entonces dice, ¿y saben por qué lo regañé, hermanos? Dice, lo que pasa que yo no tengo un carro Maserati, yo no sé qué sea eso, pero resulta que es un carro muy caro. Y él decía, ¿y cómo una persona deportista lo tiene y yo no? Que soy apóstol, el ungido de Dios. Y yo, y por eso estabas enojado, y por eso regañaste a Dios. Es decir, ellos se hacen así apóstoles porque dicen, son todos los privilegios para mí. Cuando la Biblia determina que el Señor Jesucristo decía que el que quiera ser servido
tiene que servir primero. Entonces, de ahí nosotros denotamos por qué hay mucha gente que ya no quiere venir a las iglesias. Se toca con ese tipo de personas y dice, hermano, ¿yo para qué voy a ir a esa iglesia? Y agarran otra onda que se llama algo de la cobertura. ¿Y qué quiere decir eso, pastor, de la cobertura? Esto quiere decir de que, por ejemplo, yo aquí en la Jerusalén, digo, si alguien quiere mi unción, porque yo tengo bastante poder, tiene que pagarme por mi cobertura. Y entonces yo hago así como una especie de franquicia y pongo una iglesia y le digo, esta iglesia es auspiciada por la Iglesia Bautista de Jerusalén y el apóstol Lázaro López. Y él me tiene que pagar a mí porque está bajo mi cobertura. Entonces, qué increíble, hermanos, porque la Biblia no habla de que los apóstoles ni tenían Maserati, ni andaban en avión, ni vivían en mansiones lujosas. Dice la palabra del Señor que el mismo Jesucristo no tenía en dónde dormir, en dónde predicar. Ahora, pues, ¿está en contra de esta onda de tener dinero? No, propiamente no. Pablo dice que el obrero es digno de su salario, pero algo decoroso. Abre tu Biblia en primera de Pedro, capítulo número 5, del 2 al 3. Primera de Pedro, capítulo número 5, del 2 al 3. Es decir, te digo, no es que seamos ahora una iglesia para criticar a las demás iglesias. Solamente lo que tratamos de apegarnos es al modelo bíblico de la primera iglesia de Hechos. Es más, te cuento que aquí en la ciudad yo tengo amigos, pastores, que se dicen ser apóstoles. Y yo he ido al restaurante con ellos, y yo he ido algunas veces a su iglesia. Y algunas personas que van a esas iglesias han venido a mi oficina, han venido aquí a la iglesia, pero siempre le digo, papi, yo no creo en los apóstoles porque tú sabes que no cumplen ni siquiera uno de los requisitos de los apóstoles. Me dicen, de eso no vamos a hablar. Le digo, no vamos a hablar porque yo no lo acepto y tú sabes que estás mal. De eso no vamos a hablar. Me dicen, está bien. Dice, 1 Pedro 5, 2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, que dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino como voluntariamente. ¿Qué más? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ¿qué? De la grey. Por eso yo les digo, el primer servidor de una iglesia tiene que ser el pastor. Y si se le suben los humitos, está perdiendo piso, porque entonces ya no está haciendo como el Señor Jesucristo hacía. Tal vez usted me diga, pastor, el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. ¿Cuándo me los lava a mí? Bueno, déjeme lo pienso. Déjeme ver cómo están sus pies de perdido. Hermanos, algo que nos enseña acá la iglesia es que nosotros debemos de edificar sobre Jesús. Ya no están los apóstoles, ya no están los profetas, pero ahora sí quiero que leas Efesios 2:20, que aquí lo tengo. Si no lo tienes, aquí lo tengo. Efesios 2:20, Lazarito, dice, edificados sobre quién? El fundamento de los apóstoles, que ya no existen. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? Y profetas que ya no existen, pastor. Entonces, ¿qué hacemos? Siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora, entonces, ¿de qué sirvió todo eso, pastor? Sirvió para que la gente se diera cuenta que esas 12 personas que Jesucristo eligió desde el momento en que Él se bautizó, y fue por Andrés, fue por Pedro, cuando fue por Juan, cuando fue por Jacobo, por el otro Jacobo, por Pedro, por Judas Iscariotes, por el que no es Judas, por Mateo el publicano, por Felipe, por Natanael. Cuando fue por cada uno de esos 12 y le dijo, van a estar en mi bautismo, van a estar en mi ministerio, van a estar en mi resurrección, y yo les voy a hablar para que a partir de ese momento ustedes van a escribir todo lo que ustedes vieron e hicieron conmigo, que ya está en la Biblia. Entonces, ellos fueron la base.
Y la base, el acerito, es como cuando tú haces una base en la construcción. Ajá, pero una casa buena, no como la de Infonavit, hermanos, que ya ni escarban nada. El hermano que nos renta acá, el hermano Fred, muy buena persona, se dedica a hacer casas, y le digo, ¿y hace casas tipo Infonavit o casas buenas, hermano? Dice, no, casas buenas. Tú haces la zapata, creo que le llaman así, el hoyo, no sé qué, la zanja, y haces la base. Entonces, después de esa base, que fueron los apóstoles, que fueron los profetas, que fue el Señor Jesucristo, después se fue añadiendo. ¿Qué hicieron los profetas? ¿Qué hicieron los apóstoles? Levantaron maestros, levantaron evangelistas, levantaron iglesias y levantaron pastores, para que en esa base que ellos hicieron, nosotros íbamos poniendo un ladrillo, poniendo un pisito, poniendo una ventana, poniendo cada una de las cosas y edificando en Jesús. ¿Qué están haciendo las personas que dicen que regresó el apostolado? Están haciendo lo siguiente: tumban todo, llegan a las bases, las quitan y vuelven a edificar. Y eso no se puede hacer. Tendrían que destruir la Biblia, que es lo que están haciendo. Y por último, Matías sucedió a Judas. Hechos 1, del 24 al 26. Dice la palabra del Señor: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y las suertes cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Estos fueron los 12 apóstoles. Ya no puede haber más. Puede haber un apóstol en el significado de decir es un enviado, lleva un recado, hace esto, hace lo otro, pero ya no hay más apóstoles, porque no cumplen los requisitos que el Señor Jesucristo da en Hechos 1:26 para que puedan ser apóstoles. Si tomamos Efesios 4 como lo tomó este señor Peter, pues resulta que estamos haciendo las cosas mal en Jerusalén, y a ver quién de acá es apóstol, ¿verdad? Pero si tomamos toda la Biblia en consideración para ver las características de esto, no hay quien lo pueda hacer. Así de que hoy hay mucha obsesión, hermanos, por títulos, por oficios, por poder lucir, por ser importante, por quien tiene la mayor iglesia. No les importa si los que están adentro escuchando son salvos o no. Ellos quieren presentar números y tener ganancias. Pero qué bueno que ahora nosotros podemos entender que cada uno de los que venimos a la iglesia tenemos una relación para con el Señor. Un día cada uno de nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, y a Él decidimos seguir. Y cuando el Señor Jesucristo nos dice que quiere que le obedezcamos, como no conocemos cómo obedecerlo,